Doctor Carlos Muñiz, bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias de estar de nuevo con usted. Le agradezco que me haya invitado nuevamente. Doctor Carlos Muñiz, bueno, cuando hablamos que iba a comparecer aquí en el programa no estaba lo del waiver, pero ahora está lo del waiver. Mucha gente, tal vez brevemente usted que ha estado en organismos internacionales por mucho tiempo y un hombre que maneja muy bien esta información, ¿en qué afecta el waiver cuando a un país se le niega? ¿En qué afecta en la vida real el decir Nicaragua no será el waiver o el visto bueno de país en los Estados Unidos? Bueno, si no se da la despensa o el waiver en inglés por el tema de la propiedad, entonces habrían dos efectos. Uno, posiblemente o pudiera afectar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo que no sería en beneficio para el país, ya que un acuerdo con el fondo le da a los inversionistas y a los empresarios locales y al ciudadano común un horizonte de mediano plazo donde pueda planificar cuánto pudiera ser la inflación, por ejemplo, cómo van a estar las finanzas públicas, por ejemplo, cuál va a ser la meta de crecimiento. Ese sería un primer posible impacto. El segundo impacto sería que eventualmente afectaría los desembolsos del BID y del Banco Mundial. Por ejemplo, en los últimos 2 años el BID ha desembolsado aproximadamente 150 a 155 millones de dólares y el Banco Mundial y la Corporación Financiera han desembolsado como 30 a 60 millones de dólares. Esto representa algo así como 3,5 o 4% del Producto Interno Bruto. Y el impacto sería un menor gasto público en áreas muy importantes para el país como infraestructura y programas sociales y por ende un menor nivel de demanda y un menor crecimiento del que hubiéramos tenido si no pasara ese efecto. O sea, resumiendo, un posible efecto desfavorable con un acuerdo con el Fondo Monetario y un efecto directo en el gasto público y en el crecimiento económico y en la infraestructura del país. ¿Al ciudadano común en qué le afecta? Bueno, en la medida en que haya menos crecimiento y menos demanda, hay menos posibilidad de empleo, es un efecto de corto plazo, y en la medida que haya menos infraestructura y menos gasto social, un impacto en crecimiento de mediano plazo. Eso es porque cuando el ciudadano común debe entender de que eso, el waiver, tiene que entenderse que si no hay préstamos, si no hay financiamiento, no hay desarrollo, por lo tanto no hay empleo. Exactamente. ¿Sí? Lo otro que me llamó la atención durante la comparecencia suya en FUNIDE fue que por primera vez FUNIDE toca el tema de la ayuda venezolana o la cooperación venezolana o la plata venezolana y dice, si aquí se termina o cesa, ¿verdad?, la ayuda de cooperación, como se llama, de Venezuela para Nicaragua, eso produciría un gran desajuste social. Quisiera que nos explicara un poco más en detalle eso, mi querido. Sí, desde que Nicaragua entró a la alternativa bolivariana de las Américas, el apoyo venezolano ha crecido considerablemente, tanto en la parte financiera como en lo que respecta a exportaciones. Para darles un ejemplo, la cooperación financiera, que está ligada, por ejemplo, a las importaciones de petróleo, alcanzó casi 8% del Producto Interno Bruto el año pasado, y las exportaciones alcanzaron 4% del producto. Estamos hablando de 12% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo todavía más en perspectiva, la cooperación venezolana equivale a algo así como 40% de los impuestos y como a 60% de las remesas. Esto le da a usted una idea del volumen, de la magnitud que estamos hablando. Esta cooperación venezolana se ha usado en gran parte para financiar programas sociales. Me refiero, por ejemplo, al bono solidario, me refiero, por ejemplo, al subsidio al transporte y me refiero también al subsidio a la energía eléctrica, aunque este también no solo afecta a las clases menos pudientes, sino también beneficia a la clase media y a la clase alta también. Entonces, si se diese por cualquier razón, por un cambio en la política de cooperación de Venezuela, una merma en esta ayuda, entonces, como habrían dificultades para que el grupo que está ejecutando estos gastos ahorita los continúe,
habrían presiones sociales para que este gasto se incorpore en el presupuesto. Por ejemplo, los empleados públicos que están hoy por hoy recibiendo el bono solidario van a pedir que se incorpore, que continúe, ¿no? Entonces tendríamos por un lado un efecto de una menor demanda en el país porque habrían menos recursos, y por otro lado una presión en el presupuesto para que se continúen estos gastos. Y es por ello pues que siempre se ha enfatizado que estos gastos podrían tener implicaciones hacia el futuro en el presupuesto de la República. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando más o menos de este bono solidario si lo incorporamos al presupuesto de la República? El bono solidario, si mal no recuerdo, son como 50, 60 millones de dólares anuales. Anuales, que se tendrían que incorporar y que tendríamos que pagar todo lo que pagamos impuestos. Bueno, solamente en eso hay tres opciones, ¿no? Uno, un aumento de impuestos que afectaría a otras personas. Una reducción en el gasto que también afectaría a los que, o en otro gasto, ¿no? Que también afectaría a los que hoy están recibiendo ese gasto. Y la tercera opción sería aumentar el déficit fiscal, pero eso tiene sus límites porque impacta la tasa de interés, impacta el riesgo país. Ahora, el país no tiene una solución, una alternativa a este tema, porque si lamentablemente, y esperemos que Dios le preste mucha vida al comandante Hugo Chávez, falleciera él y viniera un cambio de política en Venezuela, no estamos preparados para esto, o no hay una alternativa, o el gobierno y la empresa privada tienen alguna alternativa. Bueno, en primer lugar, pues nosotros cuando hacemos estos escenarios no estamos ligando esto a una cosa personal del presidente Chávez, sino más bien a un cambio en cooperación venezolana por cualquier razón. Segundo, la opción que es obvia, pues no es ningún descubrimiento, es buscar fuentes alternativas de financiamiento, pues porque así como una persona no debe tener todos sus activos en una sola canasta, por así decirlo, o endeudarse solo con una persona, así los países también deberían buscar cómo diversificar sus fuentes de financiamiento para no estar expuestos a un problema con un acreedor específico. Claro. Esa es la única solución. La solución es tener varias gavetas, ¿no? Sí. Ahora, y la otra solución es, que también es otro punto que ha reiterado FUNIDES, es buscar cómo cada día vamos creciendo más para tener nosotros nuestros propios recursos. Porque Nicaragua es un país que depende excesivamente del apoyo externo, sean donaciones, sean remesas, sean préstamos, y tenemos que buscar cómo gradualmente ser más autosuficientes. Repito, gradualmente, porque estos son procesos que no toman años, sino décadas. ¿No ha afectado mucho las donaciones que han dejado de venir? Hasta ahora no ha habido un gran impacto directo porque han sido más que compensadas por la ayuda de Venezuela y también porque hemos tenido la fortuna de tener en el 2010 y el 2011 unos precios extraordinariamente altos de exportaciones, lo que ha mitigado efectos negativos que hemos tenido, tales como el aumento en el precio del petróleo y las donaciones que hemos perdido. Pero la verdad es que las cuantías han sido relativamente menores, pero sí tienen un impacto en la imagen del país y, más importante, van achicando el margen de acción que podemos tener. Todo esto, dos cosas, Weyber, la ayuda venezolana, nos lleva a la tercera parte del informe de FUNIDES. Las perspectivas de desarrollo y crecimiento del país, de inversión en el país, como la ve FUNIDES ante este panorama y es decir, estos precios que tenemos ahorita de los productos de exportación no son externos, maestro. Exactamente. Se habla de que el maní va a bajar de precio, se habla de que muchos productos van a bajar de precio, incluso ya están bajando. Creo que el café ya bajó y otros productos van a bajar. ¿Cómo nos afectaría esto ya en un par de años? Nosotros, como comentaba anteriormente, en el 2010 y el 2011 tuvimos lo que comúnmente podríamos llamar unos vientos de cola muy favorables.
Pues está el tema de los precios de las exportaciones, está el tema del aumento muy marcado en la ayuda venezolana y está el tema de que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un nivel récord de inversión extranjera, casi $1.000 millones, es el más alto que hemos tenido en la historia, en términos reales, o sea, aún ajustado por inflación. Pero si uno mira hacia adelante, las perspectivas no se ven tan favorables. Primero, el crecimiento de las economías avanzadas está ahí. Estados Unidos es un crecimiento bien pequeño, no 2-3%. Segundo, como usted ya adelantó, los precios de nuestras principales exportaciones se están estancando o cayendo a niveles altos, pero ya no se puede esperar un nuevo crecimiento, sino más bien una tendencia hacia la baja. Va a ser difícil superar en el corto plazo los $1.000 millones de inversión extranjera. Entonces, en su conjunto, nosotros estamos viendo que la economía va a pasar de un crecimiento de 4,5-5% a un crecimiento de 3,5-4%, que es un crecimiento razonable, aunque no es lo que necesitamos a mediano plazo. Pero aún para este crecimiento más lento, hay algunos nubarrones por ahí que pueden afectarlo. Está el tema de que ha estado en las noticias todos estos días de la situación de la deuda de algunos países de Europa, las tensiones políticas en Grecia, en la misma Francia. Está el tema de la continuación, sostenibilidad de la ayuda venezolana. No se puede descartar un nuevo ronda de aumento en precios del petróleo porque la situación en el Lejano Oriente es volátil. O sea que hay 2 o 3 elementos que tenemos que tenerlos en la mente para estar preparados, ¿no? Ahora, todo esto de nuevo me trae a lo que en FUNIDES hemos recomendado siempre, es que como país tenemos que fortalecer nuestra capacidad para crecer y nuestra capacidad para afrontar golpes externos o internos, ¿no? ¿Estamos preparados? Nos estamos preparando en ciertas áreas. Por ejemplo, estamos mejorando mucho nuestra infraestructura, estamos avanzando en el tema de la energía eléctrica, que es crucial, pero nos hace falta mucho por correr. Necesitamos avanzar mucho más rápido en educación, particularmente en educación preescolar, educación primaria. Necesitamos mejorar considerablemente nuestra institucionalidad. La institucionalidad es algo que es esencial para el crecimiento económico. Las cifras muestran que los países que tienen instituciones más sólidas, derechos de propiedad más sólidas, etcétera, tienen mayor bienestar económico. Tenemos que mejorar nuestra salud y hay puntos de FUNIDES ha hecho simulaciones de crecimiento donde nos sale que para, por ejemplo, crecer al 7% por los próximos 20 años, tendríamos que casi duplicar nuestra inversión por habitante y tendríamos casi que triplicar nuestra productividad. Hay áreas de productividad que son a nivel nacional, como mejor infraestructura, mejor energía, mejor educación, pero hay áreas que son a nivel sectorial, por ejemplo, mejorando la productividad en el sector cafetalero, por ejemplo. Sí, porque me decía incluso FUNIDES, leí el otro día que es decir, los precios han estado muy buenos, pero no se ha aumentado la cantidad de quintales. No se ha aumentado tanto, sí. La cantidad de quintales, ¿verdad? Porque si se hubiera aumentado la cantidad de quintales, tendríamos mayor exportación, ¿no? Sí, y en general, ya el año pasado vimos que el volumen de las exportaciones no creció mucho ya. Y, por ejemplo, si vemos los primeros 4 meses del año, por ejemplo, viendo los permisos del centro de exportación, el volumen está estancado básicamente. De hecho, cayó como medio punto, ¿no? Sí. Pero, y ya se nota también una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones. Ahora, el tema de la propiedad, yo comentaba al principio, pues que a veces el presidente Ortega aquí lo ha dicho claramente, usted lo ha escuchado también, y todos hemos escuchado al presidente Ortega, que hay un respeto de la propiedad privada y que están prohibidas las invasiones de tierra. Pero tanto usted como yo escuchamos a personas conocidas o no conocidas
que les han invadido su tierra. Eso afecta a la inversión extranjera, ¿no? Definitivamente, eso afecta no solo la inversión extranjera, sino la inversión local también, que es tan importante como la inversión extranjera. Claro. Aquí muchas veces se habla de que la inversión extranjera está creciendo, lo cual es cierto. Yo mismo dije hace poco que el año pasado alcanzamos niveles récord. Pero, por ejemplo, la inversión local cayó el año pasado. Claro, el nacional tiene miedo. Hay que cuidar mucho eso, ¿no? Y como usted dijo, el señor presidente ha sido muy enfático en que esto no debe suceder. Ahora, y termino con esto, don Carlos. El otro día platicaba con un amigo mío, inversionista nicaragüense, y yo le reclamaba fuertemente, le digo, vos sos un matamama, Leo. Vos te vas a Costa Rica a invertir, Leo, y no venís a invertir en Nicaragua. Y me dice, y cuando se me tome la tierra, y cuando llegue la gente ahí, me vas a ayudarme. Me dejó asustado su respuesta. Es un nacional, ¿verdad? Sí, sí. Que no invierte un peso aquí. Sí. Ese es como estábamos conversando, ese es un tema que hay que cuidar mucho. Por otra parte, también hay que reconocer de que el país tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, tenemos en general mucho más seguridad ciudadana que otros países del Istmo, y eso es algo que hay que cuidarlo mucho también. Tenemos una mano de obra que con entrenamiento es muy calificada, o sea, no hay que olvidarse de eso. Pero sí, así como hay que reconocer las cosas buenas que tenemos y aplaudirlas, hay que tener mucho cuidado en evitar acciones que puedan afectar la inversión, porque una vez que se vea un inversionista es difícil traerlo de nuevo, porque ya corre una imagen mala del país. El otro día me decía a mí un señor extranjero, fíjate que andaba buscando socios nicaragüenses para una inversión, me dice, y es bien difícil. ¿Y por qué será? Me dice. Yo le digo, pues no sé, le digo, ¿por qué será? Bueno, es que mucha gente me dice, tiene miedo el nicaragüense de invertir en Nicaragua. Y yo le decía, pues, me ha asustado estas palabras porque a mí me preocupa cuando escucho esas cosas, ¿verdad? Porque aquí los nicaragüenses deberíamos de ser los que estuviéramos invirtiendo más, es decir, creando más fuentes de trabajo, sino que yo siento que a veces como que estoy hablando de nicaragüenses, ¿verdad?, que tienen propiedades, que siembran esto, muchos las han vendido porque sienten una inseguridad. Me imagino que usted ha escuchado eso también. Definitivamente sí, ¿no? Y por ejemplo, como mencioné antes, la inversión local el año pasado cayó. La verdad es que necesitamos indagar más en las razones, ¿no? Pero una de las razones pudiera ser que no hay una confianza total, o que se tiene que fortalecer la confianza del inversionista local. Bueno, don Carlos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted, como siempre es un gusto estar aquí. Usted saludarlo, don Carlos Muñiz, ¿verdad?, director ejecutivo de FUNIE. Pueden los breves mensajes comerciales, no se vaya, porque voy a hablar con unos jóvenes que han hecho un estudio sobre las aguas residuales o aguas negras, aquí por el Valle de Hoteles, ¿verdad? Y yo creo que esto tiene que ver con el medio ambiente y con las construcciones. Ya regresamos.